Primera de Reyes, capítulo 19, gloria al Señor. Primera de Reyes, capítulo 19. Y del capítulo 19 vamos a estar leyendo desde el verso 1. Dice así la palabra del Señor. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como uno de ellos. Cerramos nuestros ojos y oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre, te ensalzamos, Padre, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por este día que nos has dado. Gracias por detener la lluvia, que podamos llegar a estar delante de ti para alabarte y para compartir en esta noche esta santa cena, una cena santa, la cual traeremos a memoria nuestra salvación mediante Jesucristo, tu Hijo amado. Padre, te rogamos que tu mano de poder sea sobre cada uno de tus hijos, reprenda toda operación del maligno en el nombre de Jesús de Nazaret, y tu abundante Espíritu, Señor, llene nuestros corazones. Toma tú el dominio, el control de todas las cosas, y tu palabra sea para nosotros lámpara para nuestros pies y lumbreras a nuestros caminos. Padre, gracias. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Hemos leído el libro de Reyes, capítulo 19, que tiene que ver justamente con la vida de Elías, un profeta de Dios, un profeta del Señor, que hizo el Señor por medio de él cosas muy, muy hermosas, muy lindas hizo el Señor, y se encontró en esta situación que nosotros acabamos de leer, bajo amenaza. Porque no nos olvidemos que nosotros estamos en un lugar, estamos en la tierra donde el maligno tiene su gobierno y él maneja el mundo. Porque el mundo entero está bajo el maligno y nosotros nos movemos justamente en medio de ello. Por eso siempre hay que orar por los hermanos que predican el Evangelio, por los hermanos que van golpeando casa por casa para hablar del Señor Jesucristo, porque ellos entran en el terreno del maligno, en el terreno del diablo. ¿Y qué es lo que hacen? Entran para rescatar las almas que están cautivas por el maligno, para que entren a esta tan grande salvación. Entonces, ese trabajo de los hermanos evangelizantes tiene que ser apoyado por la iglesia, apoyado en oración por ellos, por los que evangelizan, a causa del conflicto espiritual que se produce en sus vidas por este trabajo. Como en este caso, nosotros podemos ver a Elías. Elías, un profeta de Dios, que recibe una amenaza, es amenazado. ¿Sabe cuántos hombres de Dios fueron amenazados y mujeres de Dios también fueron amenazados a causa de llevar a cabo la misión que Dios le encomendó? Nosotros estamos viendo acá a Elías, pero Elías no fue ni el primero, ni va a ser Elías el último amenazado por causa de querer llevar el evangelio, es decir, de llevar a un pueblo a que busque a Dios. Porque nosotros hemos leído acá este pasaje, cómo es que la amenaza de esta mujer Jezabel le dice que si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿La de uno de quién? Los falsos profetas que Elías mató en el arroyo de Sison. Israel, que era el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios para manifestar el evangelio al mundo,
y llevar a la manifestación de Dios a toda la gente, Israel se había vuelto atrás, abandonó a Dios, dejó a Dios y su corazón se dividió, yendo detrás de los Baales y en la mitad un poco de temor a Dios, pero su corazón estaba dividido, es decir, no estaba entregado como Dios quería, entregado a Dios, un corazón dividido, y de un corazón dividido Dios no se agrada. Es más, ¿sabe lo que hizo el Señor para hacer que ellos se despierten y se vuelvan a Él? Dice que envió sequía, mandó que las aguas no lluevan sobre la tierra. Y por 3 años no hubo lluvia en Israel. ¿Saben lo que significa eso? Aquellos que están esperando la lluvia porque siembran. Aquellos que están esperando la lluvia para que crezca el pasto porque sus animales tienen que comer el pasto. Aquellos que esperan la lluvia para que los ríos crezcan y no se sequen, para que las lagunas se agranden y no se achican y desaparezcan. ¿Saben lo que es que no llueva en ese tiempo? Bueno, eso es lo que hizo Dios. Cerró la ventana de los cielos. ¿Sabe lo que es eso? Cuando Dios cierra la ventana de los cielos y la bendición de Dios empieza a escasear porque Dios quita la mano, y cuando empieza la escasez a entrar por la puerta de la casa, y la escasez empieza a entrar por las ventanas, y la escasez empieza a entrar por el patio, y la escasez empieza a rodear todas las cosas, y usted está buscando cuál es la causa, qué pasa, por qué es que parece como que no llego, parece como que todo está mal. Nosotros no tenemos que olvidar que nosotros no dependemos del gobierno de turno, sino que el pueblo de Dios depende de Dios y que el proveedor es Dios, que es Dios el que provee a su pueblo, que es Dios el que bendice a su pueblo, que es Dios el que hace caer la bendición de Dios del cielo sobre de él, que es Dios, y que cuando se cierran la ventana de los cielos es porque hay una causa de por medio. A Israel en cierta oportunidad le dijo, probadme en esto y van a ver, van a descubrir cuál es la causa que se cerró la bendición, cuál es la causa que no viene la bendición. Y luego le dijo, ¿saben por qué no le viene la bendición? Porque dijo, la nación toda me habéis robado, me robaron. Y ellos dijeron, ¿en qué te hemos robado? ¿Cómo le vamos a robar a Dios? Y el Señor dijo, los diezmos y las primicias que tenían que traerme a mí, que tenían que darme a mí, que eran míos, ustedes se la quedaron, no lo dieron. Entonces yo mandé que la ventana de los cielos se cierre. Entonces comienza la escasez y ahí empieza la desesperación. ¿Qué hizo Dios con Israel en este pasaje? Dice que cerró la ventana de los cielos para que no haya lluvia. Y la lluvia era una bendición porque estaba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Los que trabajaban la tierra, los labradores, esperaban la lluvia, la tierra, le clamaban a la tierra porque su semilla germine. La tierra le clamaba a las nubes le clamaban a Dios para que puedan enviar la lluvia, pero Dios dijo no. ¿Sabe lo que es cuando Dios dice no y cierra todas las puertas? Usted no encuentra salida. Nosotros hemos estado viendo cuando Dios está con un pueblo, cómo es que aunque parezca que no hay puerta y no hay forma de escapar, Dios siempre tiene una salida. Y donde no hay puerta, Dios abre una puerta, como la puerta que vio en el Apocalipsis en el cielo, vio una puerta abierta. Como la Biblia dice, abrió un camino en medio del mar, algo imposible, pero Dios abrió una puerta para que su pueblo pase por el medio de ello, porque cuando Dios está con su pueblo, siempre está la puerta abierta para seguir avanzando, siempre. Pero cuando Dios se aparta, se cierran todas las cosas. Hay un pasaje donde dice, trabajáis, dice, y parece como que se le va de la mano todo. Buscáis mucho, dice, y juntáis poco, dice, ¿por qué?
Y luego le dice, porque ustedes se olvidaron de mí, se olvidaron de mi casa, se olvidaron de buscar a Dios, se olvidaron. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Hizo que venga el saltón, el revoltón, su grande ejército sobre de su pueblo, para que su pueblo se dé cuenta que el problema que tiene es porque tiene un problema con Dios. Su problema no es con el vecino, con el amigo, con el conocido, es un problema con Dios. Israel tenía un problema con Dios. ¿Por qué? Porque dejó a Dios y se fue detrás de lo Baal. Y Elías fue enviado a hacer que se vuelva el corazón del pueblo hacia Dios. Que el corazón dividido que tenía entre el mundo, entre, diríamos, el mundo, los Baales y Dios, el corazón dividido tenía que ellos tomar una decisión. Los reunió al pueblo y le dijo, ¿hasta cuándo van a estar así? ¿Hasta cuándo van a estar con esos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a estar divididos? ¿Hasta cuándo van a estar de esa manera? Si les parece que Baal es Dios, vayan en pos de Baal. Si les parece que el mundo es su Dios, vayan detrás del mundo. Pero si les parece que Jehová es Dios, vayan en pos de Dios, pero tomen una decisión, porque en el medio no hay bendición de Dios. Hay que tomar una decisión. Israel tenía que tomar una decisión. Por eso después de los 3 años de escasez, de hambre, de muerte de animales, de falta de agua, de falta de pasto, Dios le dijo a Elías, anda y mostrate ahora a Acab, porque yo voy a dar lluvia sobre la tierra de Israel. Y fue Elías y se mostró a Acab, y cuando lo vio a Acab, a Elías, le dijo, me hallaste, enemigo mío. Y dijo Elías, yo te hallé porque te volviste a hacer lo malo en contra del Señor. Te volviste a hacer lo malo. Entonces le dijo al rey, reúneme los profetas de Baal. Tienen 400 profetas de Baal y también tienen 450 profetas de Acera. Bueno, reunámoslo, traigamos acá y vamos a ver quién es Dios. Si el Dios que ustedes dicen que es Dios Baal o el Señor Jehová, es decir, el Señor, Él es el Dios. Tráiganlo a los 400, más 450, 850 falsos profetas. Parecería ser que como porque son muchos, tienen razón. Usted no se confíe en eso. No, somos muchos, no, porque sean muchos, parezca que sean muchos, no significa que tengan razón. Todos se pueden poner de acuerdo para decir que 2 más 2 es 5. 2 más 2 es 5, 2 más 2 es 5. Todo dice, no, sí, 2 más 2 es 5. Pero la realidad absoluta es que 2 más 2 es 4. Y si todos dicen 2 más 2 es 5 y uno dice 2 más 2 es 4, esa es la verdad, aunque todos digan diferente. Aunque todos digan diferente. Por eso Elías los reunió y dijo, vamos a hacer una prueba. A ver quién los bendice. Si el mundo los va a bendecir, váyanse detrás del mundo, reciban la bendición de Dios, del Dios de este siglo, del diablo, y vivan su vida. Pero si ustedes ven que Dios responde, entonces el Señor, deben de seguirlo al Señor, porque la bendición viene de parte de Dios. Reunió los profetas, le dio un buey, lo partieron ellos y estuvieron desde la mañana hasta la tarde. Saltando, gritando, Baal responde, Baal responde. Elías le dijo, el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Baal responde desde la mañana hasta la tarde. Hacían morisquetas, se lastimaban el cuerpo con lanceta, chorreaban sangre, impresionaba lo que estaban alrededor. Oh, se cortaron, qué impresionante lo que hicieron, impresionaron, pero ni un pelo se movió del cielo. Cuando se cansaron ya y llegó la tarde, dijo Elías, bueno, ahora déjenme a mí. Tomó 12 piedras según las tribus de Israel, partió y mató el animal y lo puso arriba en trozos y le dijo a los demás, ahora traigan vajilla, traigan agua, cántaros de agua y echen una vez, echen 2 veces, echen 3 veces, echen 4 veces, de manera que se moje la leña, la carne y todo alrededor. Y así lo hicieron y estaba todo empapado. Y se acercó Elías y dijo, Señor, tú me dijiste que yo haga esto. Y yo, porque tú me mandaste, yo por eso lo hice. Respóndeme, Señor.
y ve a este pueblo que tú eres Dios y que no hay otro Dios fuera de ti. Terminó de decir la palabra y dice que fuego descendió del cielo y quemó el holocausto, quemó la piedra, secó todo, y el pueblo viendo dijeron, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Es decir, el corazón dividido se inclinó a la búsqueda de Dios. Ahí estaba Acab, mirando todo porque él convocó al pueblo para hacer esto. Y nosotros leímos en este pasaje que Acab volvió. Acab volvió al lugar donde estaba, a Jezreel, porque Elías le dijo, bueno, ahora subí a comer y dentro de un rato tenés que ir a tu casa porque va a venir una grande lluvia. Y Elías se fue a orar y Acab se fue a Jezreel, se fue al lugar. Y ahí es donde cuando llegó Acab a Jezreel se encontró con su esposa. Y acá dice así, y Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Es decir, le contó la convocación, le contó lo que le dijo el profeta Elías, le contó cómo es que los profetas de Baal y de Acera, porque eran los profetas de Jezabel, porque Jezabel era sidonia, es decir, no era israelita. No era del pueblo de Israel. Es como decir, hablar de alguien que no ha nacido de nuevo. No pertenece al pueblo de Dios porque no nació de nuevo. Porque si no se nace de nuevo, no se puede entrar en el reino de Dios. Entonces, como que no había nacido de nuevo, entonces le contó lo que hizo el profeta, le contó cómo descendió fuego del cielo, pero también le contó que Elías mandó a agarrar a todos los profetas y que los degolló en el arroyo de Sison, a todos los profetas. Y dice así, Acab, dice, dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Si no te hago a vos como vos le hiciste a mis profetas, él dice, mis dioses me añadan y me hagan de esa manera. Así dijo Jezabel, es decir, amenazó al profeta. Ahora, nosotros miramos a Jezabel y miramos a Acab. Acab era un hombre del pueblo de Dios, pero Jezabel no. Jezabel era una mujer sidonia. Ahora, mire lo que dice la palabra. No tomarás mujer extranjera para ti, porque te hará desviar tu corazón. Nosotros vamos al Nuevo Testamento y dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces habla de que el verdadero matrimonio en el Señor tiene que ser entre creyentes, no entre un creyente y un incrédulo, porque cuando se une el creyente y el incrédulo, entonces nacen los problemas. Entonces es mejor, en lugar de andar buscando a ver quién puede ser mi compañía, es mejor esperar en Dios, orar a Dios y dejar que Dios le dé el hombre o la mujer que va a ser una ayuda para usted y va a poder avanzar en el Evangelio. Mire lo que ocurrió con Acab. Acab era un hombre de Israel, pero Jezabel no. Y la influencia de Jezabel fue terrible en contra de Acab, porque Acab sabía quién era Dios, pero Jezabel no. ¿Qué hizo Jezabel? Trajo sus profetas de Baal, trajo profetas de Acera y eran los que comían a la mesa de Jezabel. Por eso es que cuando Jezabel escuchó que le mataron los profetas, me tocaron mis profetas, me tocaron los míos, ya va a ver lo que le va a pasar a Elías, cómo va a ser eso. Pero estaba hablando de demonios, hombres que estaban imitando una imitación de otros dioses olvidados, separados de Dios. Por eso es que Dios envió la falta de agua sobre Israel. El cielo se cerró, la desobediencia de Israel llevó a que pasen necesidad, pasen hambre, y acá es donde nosotros llegamos. ¿Qué es lo que hizo el Señor? El Señor
hizo que el corazón de todo el pueblo, se vuelva hacia Dios mediante esa operación de milagro en ese sacrificio. Entonces, volvemos a leer. Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Señor, quita mi vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Entonces nosotros miramos un Elías que hace descender fuego del cielo, un Elías que hace multiplicar la harina y el aceite de la viuda, un Elías que resucita al hijo de la viuda, un Elías que aún hace abrir el río para pasar por medio. Entonces vemos un Elías lleno de poder, parece lleno de fuerza. Sin embargo, nosotros leemos en este pasaje y vemos un Elías con depresión. ¿Sabe lo que es la depresión? Cuando entra la depresión en una persona, pierde el interés por todas las cosas. No tiene vitalidad para hacer nada, tiene un cansancio exagerado. ¿Y sabe qué quiere hacer el que entra en depresión? Quiere dormir, quiere que le cierren todo, estar en oscuridad y dormir. Esa era la posición de un hombre poderoso, de Dios, pero que era humano como usted y como yo. Eso es lo que dice Pedro. Cuando dice que Elías era un hombre sujeto, dice, a pasiones como nosotros. Está diciendo, era un hombre sujeto a debilidades como nosotros, un hombre sujeto a los sentimientos humanos, sentimiento de miedo, sentimiento de temor, sentimiento de ira, sentimiento de enojo. Todos esos sentimientos estaban en Elías porque era un hombre. Si bien era un hombre poderoso, que Dios hizo cosas con él, pero era un hombre que también necesitaba el aliento. A veces parecería ser que los hermanos que están más arriba parece que se lo ve como algo poderoso, parece como que ellos, nadie lo va a tirar, son muy fuertes, parece, pero usted no sabe cuánta necesidad de oración necesitan los ministros, usted no sabe cuánta necesidad de oración necesitan los que administran la música, usted no sabe cuánta necesidad de oración necesitan aquellos que llevan a cabo una misión que Dios le encomendó, porque el diablo batalla en contra de ellos. Usted no se da cuenta, parecen fuertes, pero no, lo necesitan a usted, lo necesitan. Por eso Pablo, él decía, orá por mí, oren por mí. Y era Pablo, y él decía, oren por mí, para que cuando yo abra mi boca me sea dada palabra para iluminar, para aclarar. Oren por mí. Usted mira las cartas del apóstol Pablo y encuentra en cuántas situaciones, peligro de ladrones, peligro de río, peligro en el mar, peligro acá, peligro allá, peligro allá. ¿Necesitaba de la oración? Sí que necesitaba de la oración de los hermanos. Entonces nosotros acá miramos a Elías y vemos el desespero de Elías. Primero la amenaza. ¿Qué es lo que hacemos bajo la amenaza? Miramos a Elías, lo primero que hizo, dice, viendo el peligro, la amenaza, lo que dijeron que le iba a hacer, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino, y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, porque entró en depresión, dijo, basta ya, oh Señor, quita mi vida, pues no soy yo mejor
que mis padres. ¿Sabe qué estaba diciendo? Basta, basta. Mi ministerio llegó hasta acá. Hasta aquí llegué con este ministerio de profeta. Dios me envió a varios lados y yo fui. Pero ahora estoy en una situación difícil. Jezabel persigue mi vida, me quiere matar. Y yo me siento como que estoy desamparado, como que parece como que nadie me va a ayudar. Entonces clama a Dios, basta, Señor, basta. Es decir, estaba diciendo basta. Había mucho por hacer todavía. A él le parecía que finalizó su ministerio, que se acabó su ministerio, que ahí terminaba todo y no se daba cuenta que todavía faltaba hacer cosas todavía para adelante. A veces la persona se siente en esa situación como que parece que se terminó todo, como que se acabó todo, como que es el fin de todas las cosas, que lo único que tengo que hacer es acostarme y esperar ya marcharme con el Señor. Parecería que es así, pero esa no es la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios que Elías se lo lleve, todavía no era el tiempo. Nadie se va antes del tiempo del Señor. Por más que lo deseo. ¿Sabe cuántas veces yo quise también irme con el Señor? ¿Cuántas veces yo dije, Señor, llévame? Basta ya, ya no quiero vivir más. Llévame, Señor, llévame. Y aquí estoy todavía. Porque no se trata de lo que nosotros queremos. Se trata de qué es lo que Dios quiere de nosotros. Por eso no se trata que nosotros abandonemos, dejemos, marchemos, nos vamos, sino se trata que nos quedemos quietos y veamos la salvación del Señor. Aunque veamos el peligro, aunque veamos las amenazas que nos hacen, aunque veamos las cosas que parece que se nos van a venir encima, pero nosotros tengamos fe en Dios. El Señor le dijo, Israel, quedaos quedo y ve la salvación de Dios, vean la salvación de Dios. Hemos estado viendo a Moisés y a Israel enfrente del Mar Rojo. No había salida, ¿vio? Como usted, mira, parece que no hay salida, no tengo para dónde ir, no sé qué voy a hacer. Me parece que es mejor que me muera, que me trague la tierra, me parece que es mejor eso. Parece que no hay salida, pero si Dios está con usted, tenga fe en Dios. Dios va a abrir una puerta, Dios va a abrir. Elías parecería ser que se terminó ya su ministerio, no se terminó el ministerio. A veces la persona piensa así, se terminó mi ministerio, ya no tengo más nada que hacer, se acabó lo que tenía que hacer en esta tierra. Así piensa la persona, pero ese no es el pensamiento de Dios. El Señor dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. El pensamiento de Dios va más allá de los pensamientos que nosotros podemos tener. Pobres pensamientos. Los pensamientos de Dios para con nosotros son riquísimos. Los pensamientos para con usted son riquísimos. Los pensamientos para con usted son riquísimos. No son pobres. Hay mucho todavía, muchas cosas, mucho camino por andar, muchas cosas por hacer, siempre de la mano del Señor. Hay mucho todavía. Podemos caer en esa depresión como Elías. Basta ya, basta. Quita ya la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. ¿Ve? Ya está, no, yo me quiero morir, mejor me duermo, porque se duerme y se olvida de todo. Se despierta, como no se acuerda de nada, al momento que se despierta, está contento hasta que se acuerda de las cosas y vuelve de vuelta a desinflarse. ¿Qué es lo que le pasó a Elías? Echándose debajo de un enebro, se quedó dormido, olvidándose de todo. Y es aquí que luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Él se quiere olvidar, pero Dios no se olvida de él. Usted como que se quiere morir, pero no está lejos de los ojos del Señor. Los ojos del Señor están sobre los justos. No está lejos los ojos del Señor. Parecería ser como que el Señor no le escucha, pero sí que escucha al Señor. Todo lo ve, todo lo sabe. No hay algo que el Señor no conozca y no sepa. Aún el pensamiento de nuestro corazón, antes que lo expresemos, Él ya lo sabe. Ya sabe. Echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas
y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel del Señor la segunda vez, le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Entonces, ¿a dónde apuntó Elías en su desesperación? ¿Usted a dónde apunta cuando le entra la desesperación y parece como que todo está perdido, parece como que ya llegó el final de la carrera? ¿A dónde apunta? Elías, en su desesperación y en su depresión, apuntó al monte de Dios. Es decir, apuntó al monte de Horeb, el monte de Dios. ¿Sabe qué pensaba Elías? Yo tengo que encontrarme con Dios, yo tengo que encontrarme con Él. Necesito encontrarme con el Señor, lo necesito. Quiere decir que en lugar de huir despavorido hacia un costado, es mejor ir hacia arriba, levantar su mirada hacia arriba, puesto los ojos en Jesús, poniendo la mira en las cosas que son de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, en lugar de huir, en lugar de desesperarse, ir al monte de Dios. Elías, él sabía que yendo al monte de Dios iba a tener una respuesta de Dios. Él quería que lo mate. Pero él, cuando fue fortalecido, dijo: yo tengo que encontrarme con Dios. Mire lo que dice. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, escondido, solo. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra del Señor, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por el Señor de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí que el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con el manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Elías fue al monte de Horeb. El Espíritu del Señor le preguntó primeramente, dentro de sí, ¿qué es lo que haces aquí, Elías? Es decir, vino el Espíritu de Dios sobre de él como sobre todos los profetas y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él puso la causa por lo que estaba ahí. Y el Espíritu le dijo que vaya y que espera en la cueva. Cuando pasó Dios en la cueva, ya no es que el Espíritu de Dios le habló dentro de su corazón, sino que dice que oyó una voz, oyó a Dios, una voz audible. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz, porque Dios habla con voz audible también. No solamente habla en el corazón o por sueño o por revelación, también habla con voz audible. Y vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por el Señor, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo el Señor: ve,
vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat de Ameolat, ungirás para que sea profeta en lugar tuyo. Y el que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuya boca no lo besaron. Entonces nosotros miramos. El profeta, él pensaba que ya se terminaba ya su ministerio. Sin embargo, después que se encontró con Dios, recibió fuerzas espirituales, fuerza nueva, y no solamente eso, sino el mensaje que tenía que llevar y lo que debía de hacer. Ahora, ve y úngeme. Y después ve y úngeme. Y después ve y úngeme. Él pensó que finalizaba su ministerio, pero no era así. Por eso, no se trata de lo que nosotros pensemos. Se trata de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces nosotros nos sometemos bajo la poderosa mano del Señor y decimos, Señor, ¿qué quieres que haga? No me dice nada, me quedo quietito, esperando las instrucciones del Señor. Como el mensajero no puede llevar un mensaje si no se lo dan. Él está esperando. ¿Qué está esperando? La voz de Dios. ¿Qué está esperando? El mensaje de Dios. ¿Qué está esperando? La dirección de Dios. Y cuando Dios me diga, ¿a quién enviaremos y quién nos irá? Entonces yo diré, heme aquí, envíame a mí. Aquí estoy, Señor. Así que mis amados hermanos, no desmayemos ante las circunstancias. Jezabel persiguió al profeta. Quizás quien lo persigue no sea el nombre Jezabel, pero sí algo que lo persigue y lo lleva y lo atribula y lo atemoriza y le hace poner en su corazón como una desesperación. Tenga fe en Dios. Él dijo, yo soy tu Dios. El Dios tuyo, yo soy tu Dios. Él es nuestro Dios. No desmayemos, mantengámonos firmes y sigamos adelante sirviendo al Señor. El que empezó la buena obra la va a llevar hasta el final, hasta el día del Señor Jesucristo. Que ninguna Jezabel nos haga retroceder, sino que mantengámonos firmes en el Señor, adelante, rumbo a la perfección. Amén, hermano. Cierre sus ojos y vamos a orar. Vamos a orar delante del Señor. Tenga fe en Dios. Su llamado es de Dios. Dios lo levantó como un profeta. Dios lo levantó como su hombre. Dios lo levantó y la levantó para la obra, para la gloria y honra y alabanza de su nombre. La obra es de Dios en su vida. Espere en Él. Y Él hará y Él va a contestar las peticiones de su corazón.